continuando con el ejemplo que habíamos visto en las diapositivas. Sí. Aquí, bueno, ya teníamos nuestra función objetivo, ya la tenemos igualada a cero, ya tenemos representadas nuestras restricciones como igualdades, aplicando nuestras variables de holgura. Recordemos que aquí x1, x2 y x3 nos sirven como variables de holgura. Luego, pues bueno, ya una vez que tenemos hecho este procedimiento que está en el video de la sesión, pues se procede a construir la tabla matriz, ¿sí? Entonces, como filas, bueno, ahí cabe resaltarlo otra vez. En las filas vamos a representar a z y a cada una de las variables de holgura, ¿sí? Y aquí en las columnas vamos a tener representadas cada una de las variables que se presenten en todas las ecuaciones que ya presentamos aquí, ¿sí? Que en este caso, pues bueno, es z, es xs, xp, x1 que es nuestra primera variable de holgura, x2, x3 y esta columna que dice ld, lo que representa es el lado derecho de las ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a introducir cada una de las ecuaciones que esté en función ya sea de z, de x1, de x2 y de x3. Entonces, bueno, si identificamos la ecuación que está en función de z, pues es la primera, la que tiene la función objetivo igualada a cero. Entonces, esa será la ecuación que vamos a escribir aquí. Vamos a escribir los números que vienen acompañando a cada una de nuestras variables. Aquí en este caso, como ningún número viene acompañando a z, esto quiere decir que el número que viene acompañando aquí a z es 1, ¿sí? Pero podemos no escribirlo. Entonces aquí vamos a escribir un 1, ¿sí? Luego vemos que sigue xs en nuestras columnas. Vemos el valor que acompaña a xs. Xs viene acompañado de un menos 20. Entonces aquí tomamos menos 20. Luego, para xp viene acompañado de un menos 30. Entonces es el valor que vamos a escribir. Luego, aquí si nos damos cuenta, aquí en esta primera ecuación, no tenemos ni x1, ni x2, ni x3. Por lo tanto, esos tres valores serán iguales a cero. Sí. Ya tenemos esos tres valores con cero y el lado derecho de nuestra ecuación pues es igual a cero. Sí, aquí lo tenemos. Entonces el lado derecho de nuestra ecuación también es cero. Ahora vamos con la ecuación que está en función de x1, que es nuestra primera restricción. Aquí lo tenemos, aquí se nos presenta x1. Entonces, aquí en esta ecuación no tenemos z, por lo tanto, pues aquí z será igual a cero. XS, pues bueno, no viene acompañada de ningún número, por lo tanto, pues aquí la representaremos con un 1. XP lo está multiplicando un 2, entonces aquí vamos a tomar el 2. Tenemos X1, pues bueno, aquí X1 lo vamos a representar con un 1, de igual manera. Y en esta ecuación no tenemos ni X2 ni X3, entonces estos valores serán 0. X2 y X3 serán 0. Y el lado derecho de nuestra ecuación, en este caso, es igual a 500. Aquí lo tenemos. Y ya tenemos representada nuestra segunda ecuación en la tabla matriz. Ahora vamos a ver la ecuación que está en función de x2. Aquí nos lo dice nuestra tabla, que es esta restricción de aquí. De igual manera, en z no tenemos ningún valor, entonces es 0. En xs tenemos que es 2, en xp es 1. Esta ecuación no tiene x1, por lo tanto x1 es igual a 0. Tenemos x2, x2 en este caso pues será 1 y x3 no tenemos, y en este caso el lado derecho de nuestra ecuación es 400.
Y aquí lo tenemos ya. Ahora, vamos a tener esta tercera restricción. Sí. Aquí, bueno, no tenemos z, entonces por lo tanto será cero. Luego, en xs, pues no tenemos xs presente, entonces esto será igual a cero. Luego, para xp aquí tenemos, bueno, tenemos que se presenta una vez, entonces aquí será igual a 1. No tenemos ni x1 ni x2, por lo tanto, esos valores serán cero y tenemos presente a x3. Entonces aquí tendremos un 1 y el lado derecho de nuestra ecuación será 225. ¿Sí? Entonces ya tenemos construida nuestra tabla matriz. ¿Sí? Entonces, el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es una eliminación gaussiana. Ahora, cómo hacer esa eliminación gaussiana? ¿Qué vamos a escoger nosotros como pivote? El método simplex nos dice que en nuestra primera ecuación, es decir, de nuestra primera fila, tenemos que tomar la columna que tenga el valor más negativo. ¿Sí? Es decir, vamos a ver cuáles son los números negativos que tenemos aquí en nuestra primera fila y vamos a escoger el número más negativo. En este caso, tenemos dos columnas que presentan que presentan números negativos, ¿sí? En este caso, XS, la columna de XS tiene un menos 20 y la columna de XP tiene un menos 30. Entonces, aquí vamos a seleccionar la columna de XP porque es el número más negativo. Este menos 30, perdón, es el valor más negativo. Entonces, ahora, pues bueno, ya tenemos seleccionada la columna, pero en sí no hemos seleccionado un valor para tomar en cuenta nuestro pivote, ¿sí? Para tomar en cuenta la fila que nos dará nuestro pivote, lo que vamos a hacer es una prueba que se llama de cociente mínimo, ¿sí? ¿Cuál será esa prueba del cociente mínimo? Vamos a tomar todos los valores que no estén en la primera ecuación y los vamos a dividir el lado derecho entre la columna que nosotros seleccionamos con el valor más negativo, ¿sí? Es decir, no vamos a tomar esta primera ecuación, la que está en función de z, esa no la vamos a tomar en cuenta, únicamente las demás. Y entonces, la prueba del cociente mínimo se hace de la siguiente manera. Tendremos que dividir el lado derecho entre la columna que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, será 500 entre 2 para este primer caso. 500 entre 2. Otro cociente que se presenta aquí es 400 entre 1. 400 entre 1. Y tenemos también 225 entre 1. 225 entre 1. Tendremos que efectuar estos cocientes y determinar cuál es el mínimo. ¿Sí? Aquí en este caso vamos a realizar cada uno de los cocientes. 500 entre 2 es 250. 400 entre 1 es 400. Y 225 entre 1 es 225. Entonces, aquí en este caso, si nosotros nos damos cuenta, el número menor de estos tres es el 225. Entonces, el mínimo de 250, 400 y 225 es el 225. Y el 225, ¿de qué es resultado? De dividir 225 entre 1. Si nos regresamos a nuestra tabla matriz, el 225 entre 1 lo tenemos en esta fila, 225 entre 1. Entonces, esta será la fila que nosotros vamos a seleccionar como pivote. ¿Sí? Por lo tanto, el valor que será nuestro pivote
es este 1. Y si recordamos de los procedimientos propios del álgebra lineal, nuestros pivotes siempre los debemos de convertir a 1. Pero en este caso, pues bueno, ya tenemos nuestro pivote en 1. Por lo tanto, pues únicamente los valores que nos restan aquí en nuestra columna, bueno, que nos quedan aquí en nuestra columna, hay que hacerlos en 0. El pivote debe estar en 1 y los demás elementos de la columna deben de ser ceros. Entonces, recordando el procedimiento de eliminación gaussiana, pues bueno, hay que operar este renglón de tal manera que nosotros podamos hacer 0 cada uno de estos valores, ¿sí? Ahora, bueno, tomando en cuenta cada uno de los valores, en este caso, aquí tenemos un menos 30. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que este menos 30 se haga 0? Pues sumándole un 30 positivo, ¿no? Menos 30 más 30 positivo, pues este valor se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos un 30 positivo? Pues multiplicamos 30 por el renglón que contiene x3 y se lo sumamos al renglón que contiene z. Sí. Ahora, ya está la operación que nos va a hacer este menos 30, que nos los va a hacer 0. Ahora, ¿cómo hacer que este 2 se haga 0? Si a este 2 le restamos 2, pues 2 menos 2 es igual a 0. Entonces vamos a operar este renglón de tal manera que este 2 se nos haga 0. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar menos 2 por el renglón que contiene x3, ¿sí? Y se lo vamos a sumar al renglón que tiene x1. Por aquí me quedó un poquito amontonado, una disculpa. Luego, para hacer este 1, 0, pues si hacemos 1 menos 1, esto no se nos hace 0. Entonces vamos a tener que multiplicar para eso menos 1 por el renglón que contiene x3 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene a x2. Entonces ahora procederemos a elaborar una nueva tabla matriz. Sí. Ahora, aquí, en este siguiente procedimiento, ya elegimos nuestro pivote, ya vamos a operar, ya vamos a hacer una serie de operaciones para hacer estos números 0. Sí. Entonces, cada vez que hagamos nosotros este procedimiento de hacer los demás números de la columna iguales a 0, se hace un procedimiento que se llama sacar a x3 de la base y meter a xp en la base. Es decir, cuando ya vayamos a hacer este procedimiento, lo que vamos a hacer es escribir en las filas, será z, x1 esa no ha cambiado, x2 tampoco ha cambiado, y ahora como ya vamos a operar esta columna, vamos a sacar a x3 y vamos a incluir a xp. Entonces, esta fila ya será xp. Sí. Y bueno, en las columnas vamos a seguir escribiendo todas nuestras variables que se nos presentan en todas las ecuaciones. ¿Sí? Ya una vez que tenemos escritas todas nuestras variables en nuestras columnas, pues ahora sí hay que empezar a operar. Sí, hay que empezar a hacer las operaciones. Ahora, vamos a hacer el procedimiento de eliminación gaussiana. Aquí nos dice que tenemos que multiplicar 30 por el renglón que contiene x3 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene z. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 30 por 0 es 0, 0 más 1 es 1. Luego, 30 por 0 es 0, 0 menos 20 da menos 20. Luego, 30 por 1, 30 por 1 es 30, 30 menos 30 nos da 0. Después aquí tenemos 30 por 0 es 0. 0 más 0 sigue siendo 0. Después 30 por 0 nos da 0. 0 más 0 es 0. Y para esta última variable será 30 por 1 es 30. 30 más 0 es 30.
Y aquí haremos 30 por 225. 30 por 225 nos da 6.750. 6.750 más cero, pues sigue siendo 6.750. ¿Sí? Ya tenemos operado el primer renglón, el que contiene a z. Vamos con el segundo. El segundo nos dice que tenemos que multiplicar menos 2 por el renglón que contiene x3 y se lo vamos a sumar al que contiene a x1. Vamos haciendo entonces esas operaciones. Menos 2 por 0 es 0. 0 más 0 sigue siendo 0. Luego, menos 2 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Aquí tenemos menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Luego aquí tenemos menos 2 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. De aquí menos 2 por 0 es 0. 0 más 0 nos sigue dando 0. Aquí menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 0 es menos 2. Y menos 2 por 225, menos 2 por 225 nos da menos 450. Menos 450 más 500, esto es igual a 50. Ya operamos este segundo renglón. Vamos ahora con el tercer renglón. El tercer renglón, bueno, nos dice que tenemos que multiplicar menos 1 por el renglón que contiene x3 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene a x2. Por lo tanto, aquí vamos a hacer menos 1 por 0 es 0. 0 más 0 nos sigue dando 0. Menos 1 por 0 es 0. 0 más 2 es 2. Luego, menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 más 1, esto es 0. Menos 1 por 0 es 0. 0 más 0 nos da 0. Luego, menos 1 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Luego, menos 1 por 1 es menos 1. Menos 1 más 0 es menos 1. Luego, menos 1 por 225 es menos 225. Menos 225 más 400 nos da 175. Y bueno, ya tenemos operados los tres renglones que dijimos que íbamos a modificar, ¿sí? Por lo tanto, este renglón donde tenemos el pivote, esta fila donde tenemos el pivote, esa pasa igual, ¿sí? Como no propusimos ninguna operación sobre esa fila, entonces la vamos a pasar igual, que es 0, 0, 1, 0, 0, 1, 225. ¿Sí? Ahora, el procedimiento del método simplex lo tenemos que llevar a cabo hasta que no tengamos números negativos en nuestra primera fila. ¿Sí? Aquí vemos que aún nos queda un número negativo. Y bueno, pues tenemos que escoger el número más negativo, recordemos ese primer paso. Aquí como ya no tenemos ningún otro número negativo más que el menos 20, pues será la siguiente columna donde vamos a seleccionar nosotros nuestro pivote. Sí. Ahora, recordemos que para seleccionar exactamente el pivote, tenemos que hacer la prueba del cociente mínimo. Vamos a hacer esa prueba. El mínimo recordemos que no tenemos que tomar en cuenta la ecuación que contiene z, sino pues más bien las restantes, ¿no? Entonces será 50 entre 1, 50 entre 1,
y 175 entre 2. Aquí no hacemos 225 entre 0 porque ya sabemos que, pues bueno, una división entre 0 pues es infinito. Y bueno, aquí esto realmente no es un concepto relevante. Entonces, aquí como 225 entre 0 no es una operación válida, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí, siempre que nos salga una división entre 0 no hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, únicamente vamos a aplicar la prueba del cociente mínimo de 50 entre 1, que es este 50 entre este 1, y 175 entre 2, que es este 175 entre este 2. Esto nos quedará entonces como el mínimo de 50 entre 1, pues sigue siendo 50, y 175 entre 2, esto es igual a 87.5. Por lo tanto, el mínimo de 50 y de 87.5 es igual a 50. ¿Sí? Entonces, 50 nos resulta de dividir 50 entre 1. 50 entre 1 es este 50 entre este 1. Por lo tanto, esa será la fila que contenga a nuestro pivote. Entonces ya tenemos seleccionada nuestra fila y nuestra columna que nos servirán como pivote. Por lo tanto, este 1, valga la redundancia, pues bueno, será nuestro pivote. Ahora, ya lo tenemos en 1. Si recordamos, como les digo, del álgebra lineal, pues la eliminación gaussiana nos dice que nuestro pivote debe de ser siempre 1. Incluso en álgebra lineal, pues por ahí hacíamos alguna operación inversa para obtener ese 1. Aquí en este caso ya lo tenemos. Entonces, por lo tanto, lo único que nos resta es hacer los demás elementos de su columna en 0, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos un 0, únicamente hay que operar este menos 20 y hay que operar este 2 para que se nos hagan 0. Este menos 20, ¿cómo lo podemos hacer 0? Si le sumamos un 20 positivo, menos 20 más 20, eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar 20 por el renglón que contiene a x1, que es donde está nuestro pivote, y se lo vamos a sumar al renglón que contiene z, ¿sí? Luego, este 2, para hacerlo 0, pues le podemos restar 2, ¿sí? Si hacemos 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, pues necesitamos multiplicar menos 2 por el renglón que contiene a x1 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene a x2, ¿sí? Ahora, a xp ya no lo vamos a operar porque este elemento ya es 0, ¿sí? En esta columna, este ya es 0, entonces ya no hay necesidad de operarlo. Entonces, al igual que ya lo habíamos hecho, vamos a construir nuestra tabla matriz, nuestra nueva tabla matriz. Recordando que ya una vez que tenemos seleccionado nuestro pivote, tenemos que sacar a x1 de la base y meter a nuestra nueva variable, que en este caso es xs. Entonces, aquí por lo tanto, nos quedará, bueno, en las filas, nos quedará z. Aquí dijimos que vamos a cambiar x1 por xs. Vamos a hacer ese cambio. xs, x2 pues no se ha movido de su lugar. Y aquí abajo ya tenemos xp. Y bueno, pues no nos resta más que escribir las columnas. Una vez que tenemos nuestras columnas, lo que vamos a proceder a hacer serán estas operaciones que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, la primera operación que tenemos aquí nosotros presente es 20x1 y lo que nos resulte se lo vamos a sumar a este renglón que contiene z. Entonces vamos a hacer esas operaciones. 20 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Luego,
20 por 1 es 20. 20 menos 20 es 0. Tendremos aquí 20 por 0 es 0. 0 más 0 es 0. Aquí 20 por 1 es 20. 20 más 0 es 20. Luego 20 por 0 es 0. 0 más 0 es 0. Aquí tenemos 20 por menos 2 es menos 40. Menos 40 más 30 es menos 10. Y bueno, aquí 20 por 50. 20 por 50 nos da un resultado de 1000. 1000 más 6750, pues aquí nos daría 7750. Ahora, para la segunda fila, pues bueno, aquí es donde tenemos nuestro pivote. Como no lo estamos operando, esa fila pasa igual. Es decir, 0, 1, 0, 1, 0, menos 2, 50. Esta tercera fila sí la vamos a operar. Si por aquí hicimos un planteamiento, que será multiplicar menos 2 por el renglón que contiene x1 y se lo vamos a sumar a x2. ¿Sí? Entonces será menos 2 por 0 es 0. 0 más 0 sigue dando 0. Luego, menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 2 es igual a 0. Aquí tenemos menos 2 por 0. Menos 2 por 0 es 0. 0 más 0 sigue siendo 0. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 más 0 es menos 2. Luego, menos 2 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Después tenemos menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 son 4. 4 menos 1, aquí nos resulta 3. Y aquí menos 2. Menos 2 por 50 es menos 100. Menos 100 más 175, aquí únicamente nos queda 75. Y pues bueno, el renglón de XP, como este ya es 0, pues no hubo necesidad de hacerle alguna operación. Por lo tanto, pues este renglón pasa igual. En este caso es 0, 0, 1, 0, 0, 1, 225. Ahora, ya quitamos el menos 20 que teníamos aquí, que era el único valor que nos quedaba, que era negativo. Sin embargo, en esas operaciones que hicimos para quitar este menos 20, aquí nos resultó un menos 10. Sí. Entonces, por lo tanto, hay que seguir operando esta tabla matriz. ¿Sí? Entonces, bueno, si recordamos, bueno, si más bien, no es que recordemos, sino es que ustedes abren su ejercicio que hicimos por el método gráfico. Por ahí uno de los puntos era precisamente en XS teníamos 50 y en XP teníamos 225, con una utilidad de 7750, pero obtuvimos una solución mejor, ¿sí? Aquí, bueno, ya es una solución factible, pero no es la óptima, dado que aún tenemos números negativos en esta primera fila. Entonces hay que quitar este menos 10, ¿sí? Por lo tanto, bueno, hay que seguir otra vez, hay que hacer otra iteración del método gráfico, perdón, del método simplex. Ya se me confundieron aquí los métodos. Entonces, de igual manera, vamos a seleccionar la columna que tenga el número más negativo en la primera fila. Sí, en este caso únicamente nos queda el menos 10. Entonces, vamos a seleccionar esa columna y de igual manera vamos a hacer el cociente mínimo. Ahora, vamos a hacer esa prueba del cociente mínimo.
Recordemos que los cocientes deben de ser el lado derecho entre la columna que nosotros seleccionamos, habiendo una correspondencia entre filas. Ahora, si nosotros aquí hacemos 50 entre menos 2, nos da menos 25. Pero si recordamos, tenemos unas restricciones de no negatividad. Entonces si hacemos 50 entre menos 2, aquí xs se nos sería negativo. Y xs es una de las variables que no puede ser menor que 0. Entonces, por lo tanto, no vamos a tomar nosotros a números negativos. Si en este caso este 50 entre menos 2, no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí que quede establecido que ni las divisiones entre 0 ni las divisiones de positivo entre negativo y viceversa van a ser válidas para la prueba del cociente mínimo. Es decir, que únicamente vamos a tomar 75 entre 3, 75 entre 3 y 225 entre 1. Hacemos estos cocientes. 75 entre 3 es igual a 25. Y 225 entre 1, pues sigue siendo 225. El menor, el mínimo de 25 y 225, pues es obviamente el 25. Y el 25 resultó de hacer 75 entre 3, que es este 75 entre este 3. Por lo tanto, esa es la fila que vamos a seleccionar para obtener nuestro pivote. Entonces, este será nuestro pivote. Y bueno, ahora sí se presenta el caso en el que nuestro pivote no es igual a 1. Entonces hay que operarlo, hay que hacerle alguna operación para que ese 3 se haga 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si multiplicamos por su inverso, recordemos que su inverso pues es 1 entre el número que le queremos sacar el inverso, pues entonces será por un tercio. O que es lo mismo dividir 3 entre 3. Si dividimos 3 entre 3, pues es igual a 1. ¿Cómo podemos representar nosotros esa división entre 3? Multiplicando por un tercio. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es multiplicar un tercio por x2. Vamos a hacer ese procedimiento. Aquí, bueno, vamos a reescribir la tabla matriz, pero como aún estamos obteniendo nuestro pivote, todavía no vamos a hacer el cambio de base. Entonces aquí reescribimos nuestra tabla matriz, pero aún sin hacer el cambio de base, porque únicamente vamos a obtener el 1 en nuestro pivote. Entonces, por lo tanto, el renglón 1 y 2 y bueno, el 4, si no los estamos operando, por lo tanto, estos van a pasar igual. Estos son los únicos este renglón es el único que vamos a modificar. Entonces, por lo tanto, los demás pasan igual. En este primer renglón tenemos 1, 0, 0, 20, 0, menos 10 y 7750. Luego, en el segundo renglón tenemos 0, 1, 0, 1, 0, menos 2, 50. Ahora, a este renglón, al que contiene x2, sí le vamos a hacer operaciones, ¿sí? Todo este renglón 2 únicamente lo vamos a multiplicar por un tercio. Entonces haremos un tercio por 0 es 0, un tercio por 0 es 0, un tercio por 0 es 0, un tercio por menos 2 es menos 2 tercios, un tercio por 1 es un tercio por 3, bueno, aquí es como si tuviéramos 3 por 1 es 3, 3 entre 3 es 1, entonces aquí ya nos queda nuestro pivote en 1, y 75 por un tercio nos da 25. Y por último este renglón, pues no lo estamos operando, ese pasa igual. Entonces será 0, 0,
1, 0, 0, 1, 225. Entonces, si recordamos, acabamos de convertir este 3, lo acabamos de hacer 1. Por lo tanto, este es nuestro pivote. Y tenemos que hacer las operaciones pertinentes para hacer este menos 10, 0, este menos 2, hacerlo 0, y este 1, hacerlo 0. ¿Sí? Recordemos que todos los elementos en la columna donde tenemos el pivote, exceptuando al mismo pivote, tienen que ser 0. Entonces tenemos que hacer una serie de operaciones para poder llegar a ese resultado. Aquí en este caso, para hacer este menos 10, para convertirlo a 0, pues podemos sumarle 10 positivo. Si hacemos menos 10 más 10, eso resulta ser 0. Entonces, bueno, aquí es negativo, vamos a multiplicarlo por su parte positiva. 10 por el renglón que contiene a x2 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene z. De igual manera para este menos 2, pues si hacemos menos 2 más 2, eso nos da igual a 0, ¿sí? Entonces, igual vamos a multiplicar el positivo. 2 por 1 es 2, bueno, sería 2. Entonces, sería 2 por el renglón que contiene x2 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene a xs, ¿sí? Este tercer renglón es nuestro pivote, ese lo vamos a modificar. Y este 1 hay que hacerlo 0. Por lo tanto, para hacer este 1, hacerlo 0, si hacemos menos 1 más 1, nos da 0. Por lo tanto, tenemos que multiplicar menos 1 por el renglón que contiene a x2 y se lo vamos a sumar al renglón que contiene a xp. ¿Sí? Esas son las operaciones que tendremos que hacer. Entonces, ahora reescribiendo nuestra tabla matriz, pues bueno, ya ahora sí ya vamos a hacer las operaciones pertinentes para hacer estas entradas, convertirlas a 0. Por lo tanto, esta variable entrará a la base en lugar de x2. Por lo tanto, nuestra nueva tabla matriz nos quedará como z, aquí nos quedará xs, aquí tendremos en lugar de x2, ya dijimos que va a entrar x3 a la base, aquí la tenemos, y tenemos xp. Ahora, pues bueno, hay que escribir todas nuestras variables que teníamos, bueno, que tenemos originalmente en todas nuestras ecuaciones. Ya una vez que tenemos escritas nuestras variables, pues bueno, hay que llenar nuestra tabla. Y bueno, aquí tenemos que hacer operaciones en este primer renglón. Nos dice que tenemos que multiplicar 10 por x2 y sumárselo al renglón que contiene z. Es decir, vamos a hacer 10 por 0 es 0, 0 más 1 es 1. Luego, 10 por 0, 10 por 0 es 0, más 0 sigue siendo 0. 10 por 0 es 0, más 0 es 0. Ahora, 10 por menos 2 tercios es menos 20 tercios. Menos 20 tercios, menos 20 tercios más 20 nos da 40 tercios. Aquí nos da 40 tercios. 10 por un tercio son 10 tercios. 10 tercios más 0 nos sigue dando 10 tercios. Y bueno, aquí hacemos 10 por 1 es 10. 10 menos 10 es 0. Y en el lado derecho, bueno, hacemos 10 por 25 es 250. 250 más 7750, aquí nos da 8000. Ahora, ya tenemos operado el primer renglón. Falta el segundo y el cuarto. Bueno, vamos primero con el segundo. Nos dice que debemos de multiplicar por 2 el renglón que contiene a x2 y sumárselo al renglón
que nos representa a XS. Entonces vamos a hacer 2 por 0 es 0 más 0 nos sigue dando 0. 2 por 0 es 0 más 1 es 1. Luego 2 por 0 es 0. 0 más 0 sigue siendo 0. 2 por menos 2 tercios. 2 por menos 2 tercios nos da menos 4 tercios. Menos 4 tercios más 1 nos da menos 1 tercio. Luego 2 por 1 tercio es 2 tercios. 2 tercios más 0. Aquí tenemos que es 2 tercios. Ahora 2 por 1 es 2 positivo. 2 menos 2 es 0. Y 2 por 25. 2 por 25 es 50. 50 más 50. Aquí tenemos que es 100. Para x3, como es la fila que contiene a nuestro pivote, pues bueno, a esa no la vamos a modificar. Esa va a pasar igual, que es 0, 0, 0, menos 2 tercios, 1 tercio, 1 y 25. Ahora vamos con la fila que contiene a XP. Dice que tenemos que multiplicar menos 1 por la fila que contiene a X2. ¿Sí? Y a eso, lo que nos salga, se lo vamos a sumar a XP. Entonces, haremos menos 1 por 0 es 0. 0 más 0 sigue siendo 0. Menos 1 por 0, 0. 0 más 0 sigue siendo 0. Menos 1 por 0 es 0. 0 más 1 es 1. Aquí menos 1 por menos 2 tercios se hace 2 tercios positivo. 2 tercios más 0 es 2 tercios. Aquí menos 1 por 1 tercio nos da menos 1 tercio. ¿Sí? Menos 1 tercio más 0 es menos 1 tercio. Menos 1 por 1 nos da menos 1. Menos 1 más 1, esto es igual a 0. Y menos 1 por 25, menos 1 por 25 es menos 25. Menos 25 más 225, aquí nos da 200. Entonces ya tenemos completa nuestra tabla. Y aquí a estas alturas del problema, si nos podemos dar cuenta, en nuestra primera fila, que es la que contiene z, ya no tenemos ningún número negativo. ¿Sí? Una vez que aquí arriba, en esta primera fila, en la que contenga z, ya no tengamos ningún número negativo, esto quiere decir que ya llegamos a la solución óptima de nuestro problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar cada uno de los valores? Pues los vamos a identificar aquí según nos dice nuestra base. ¿Sí? Z, Z tendrá un valor de 8000. Hay que tomar los lados, bueno, los resultados que tenemos aquí en el lado derecho. Z será igual a 8000. XS, que es una de nuestras variables de decisión, XS es igual a 100 y XP, aquí la tenemos, XP será igual a 200. Entonces ya tenemos los valores que tomarán nuestras variables de decisión y la utilidad asociada. Y este es el resultado del problema.